Capítulo 10. La prueba dactilar. Responde Jesús, y solo Jesús, a la identidad del Mesías. Era una tarde tranquila de un sábado en la casa de los Hiller, en Chicago. Clarence Hiller había pasado la tarde pintando los detalles de la parte de afuera de su casa de 2 pisos en West 154 Street. A la noche, él y su familia se fueron temprano a dormir. Sin embargo, lo que sucedió después cambiaría las leyes penales de los Estados Unidos para siempre. Los Hiller se despertaron a la madrugada del 19 de septiembre de 1910 y tuvieron sospechas al percatarse de una luz de gas cerca del cuarto de su hija se había apagado. Clarence fue a investigar. Su esposa escuchó una sucesión rápida de sonidos. Una lucha, 2 hombres que ruedan por las escaleras, 2 disparos y el portazo de la puerta del frente. Salió y encontró a Clarence muerto al pie de las escaleras. La policía arrestó a Thomas Jennings, un ladrón convicto, a menos de 1 milla del lugar. Tenía sangre en la ropa y se había lastimado el brazo izquierdo. Ambos, dijo, a consecuencia de haberse caído de un tranvía. En su bolsillo encontraron el mismo tipo de arma que se había utilizado para dispararle a Clarence Hiller, pero no podían determinar si era el arma del delito. Sabiendo que necesitaban mucho más para condenar a Jennings, los detectives peinaron el interior del domicilio de los Hiller en busca de pistas adicionales. Un hecho resultó evidente. El asesino había entrado por la ventana trasera de la cocina. Los detectives salieron y allí, junto a la ventana, impresa por siempre en la pintura blanca que la propia víctima había salpicado cuidadosamente al marco unas horas antes de su muerte, encontraron 4 huellas digitales de una mano izquierda. La evidencia dactilar era un concepto nuevo en ese tiempo, habiéndose presentado poco tiempo antes en una exhibición policial internacional en San Luis. Hasta ese entonces, las huellas digitales no se habían usado para condenar a alguien por homicidio en los Estados Unidos. A pesar de las fuertes objeciones por parte de los abogados de la defensa de que ese tipo de evidencia no era científica y admisible, 4 oficiales testificaron que las huellas digitales en la pintura coincidían perfectamente con las de Thomas Jennings y solo con las suyas. El jurado halló culpable a Jennings. La Corte Suprema de Illinois confirmó su condena en un fallo histórico y poco después fue ahorcado. La premisa detrás de la prueba dactilar es sencilla. Cada individuo posee líneas únicas en los dedos. Cuando la impresión que se encuentra en un objeto coincide con el patrón de las líneas de los dedos de una persona, los investigadores pueden concluir con certeza científica que ese preciso individuo tocó el objeto. En muchos casos criminales, la identificación dactilar es la evidencia central. Recuerdo cuando cubrí un juicio en el que una sola huella dactilar que se encontró en el envoltorio del celofán de un paquete de cigarrillos fue el factor determinante para condenar a un ladrón de 20 años de edad por el asesinato de una estudiante universitaria. Así de concluyente puede ser la prueba dactilar. Bien, pero ¿esto qué tiene que ver con Jesucristo? Muy simple. Hay otro tipo de evidencia que es análoga a las huellas dactilares y establece con un grado de certeza sorprendente que Jesús es en verdad el Mesías de Israel y del mundo. En las escrituras hebreas, que los cristianos llaman Antiguo Testamento, hay varias profecías principales acerca de la llegada del Mesías, quien sería enviado por Dios para redimir a su pueblo. En efecto, estas predicciones formaron una huella dactilar figurativa que solo podía coincidir con el ungido. De esta manera los israelitas podrían desechar a cualquier impostor y validar las credenciales del auténtico Mesías. La palabra griega para Mesías es Cristo. Sin embargo, ¿es Jesús en verdad el Cristo? Cumplió milagrosamente esas predicciones que se escribieron cientos de años antes de su nacimiento. ¿Cómo sabemos que Él es el único individuo de toda la historia que responde a la huella dactilar profética? Hay muchos eruditos con varios títulos que acompañan su nombre con los que podía haber consultado por este tema. Sin embargo, quería entrevistar a uno para quien este tema era más que un ejercicio académico abstracto. Y eso me llevó a un lugar improbable en el sur de California. La 9ª entrevista.
Dr. Luis Lapides. Maestría en Divinidades y maestría en Teología. Por lo general, una iglesia sería el lugar natural para interrogar a alguien sobre un asunto bíblico. Sin embargo, había algo distinto en el hecho de sentarme junto con el pastor Luis Lapides en el santuario de su congregación un domingo a la mañana después del servicio. Esta escena de bancas y vitrales no era el lugar donde uno esperaría encontrar a un agradable muchacho judío de Newark, New Jersey. Sin embargo, ese es el trasfondo de Lapides. Para una persona con su herencia, la pregunta de que si Jesús es el tan esperado Mesías trasciende la teoría. Es intensamente personal y había buscado a Lapides para poder escuchar la historia de su propia investigación en este asunto crítico. Lapides obtuvo su título de teología en la Universidad Bautista de Dallas, al igual que una maestría en divinidades y un doctorado en teología del Antiguo Testamento y estudios semíticos en Talbot. Trabajó durante 10 años en el Ministerio al Pueblo Elegido, hablando de Jesús con estudiantes universitarios judíos. Enseñó en el Departamento de Estudios Bíblicos en Biola University y trabajó durante 7 años como instructor de los talleres Caminata por la Biblia. Asimismo, es expresidente de una red nacional que agrupa 15 congregaciones mesiánicas. Lapides es delegado y usa espejuelos. Habla suavemente, pero tiene una sonrisa siempre lista y una risa a flor de labios. Animado y cortés, me guió hasta sentarnos en una silla cerca del frente del edificio de Beth Ariel Fellowship, en Sherman Oaks, California. Yo no quería comenzar la charla debatiendo matices bíblicos. En cambio, comencé invitando a Lapides a que me contara la historia de su travesía espiritual. Cruzó las manos sobre las piernas. Miró las oscuras paredes de madera por un momento mientras decidía por dónde comenzar. Y luego comenzó a relatar una historia extraordinaria que nos llevó a Newark, en Greenwich Village, a Vietnam, a Los Ángeles, del escepticismo a la fe, del judaísmo al cristianismo, de un Jesús sin importancia a Jesús el Mesías. Como sabe, vengo de familia judía, comenzó. Asistí a una sinagoga judía conservadora durante 7 años en preparación para el Bar Mitzvah. Aunque considerábamos que esos estudios eran muy importantes, la fe de nuestra familia no afectaba mucho nuestra vida diaria. No dejábamos de trabajar en el sábado, no teníamos un hogar kosher, sonrió. Sin embargo, en los días festivos más importantes asistíamos a la sinagoga más ortodoxa porque de alguna manera mi padre sentía que allí era donde había que ir si uno quería tener una relación seria con Dios. Cuando interpuse la pregunta de qué le habían enseñado sus padres acerca del Mesías, la respuesta de Lapides fue precisa. Nunca surgía el tema, dijo en tono desapasionado. No podía creerlo, en realidad pensé que había entendido mal. ¿Quiere decir que ni siquiera se trataba? Le pregunté. Nunca, reiteró, ni siquiera recuerdo que hubiera sido un tema en la escuela hebrea. Esto me resultaba asombroso. ¿Y de Jesús? Pregunté. ¿Se hablaba de él alguna vez? ¿Se mencionaba su nombre? Solo en forma despectiva, observó con agudeza. Básicamente, no se hablaba de él. Mi impresión de Jesús viene de las iglesias católicas. Allí estaba la cruz, la corona de espinas, el costado traspasado, la sangre que emana de su cabeza. Para mí no tenía sentido. ¿Por qué adoraría uno a un hombre en una cruz con clavos en las manos y en sus pies? Nunca pensé que Jesús tuviera conexión alguna con el pueblo judío. Simplemente pensaba que él era un Dios de los gentiles. Sospechaba que las actitudes de Lapides hacia los cristianos había traspasado la mera confusión acerca de sus creencias. ¿Creía usted que los cristianos estaban en la raíz del antisemitismo?, le pregunté. Los gentiles eran mirados como sinónimos a los cristianos y se nos enseñaba que teníamos que ser cautelosos porque podía haber antisemitismo entre los gentiles, respondió con tono algo diplomático. Proseguí con el tema un poco más. Diría que usted desarrolló algunas actividades negativas hacia los cristianos. Esta vez no escatimó palabras. En verdad, sí, contestó. En realidad, cuando me presentaron el Nuevo Testamento, sinceramente pensé que, en esencia, sería un manual de antisemitismo. Cómo odiar a los judíos, cómo matar judíos, cómo masacrarlos. Pensé que el partido nazi estadounidense debería sentirse a gusto usándolo como libro guía.
Meneé la cabeza a ambos lados, entristecido ante la idea de cuántos otros niños judíos crecieron pensando que los cristianos son sus enemigos. Comienza una búsqueda espiritual. Lapides dice que varios incidentes durante su desarrollo atenuaron su lealtad al judaísmo. Con curiosidad por los detalles, le pedí que explicara y de inmediato se centró en lo que claramente era el episodio decisivo de su vida. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años, relató, y fue una sorpresa detectar todavía, después de tantos años, dolor en su voz. Eso verdaderamente clavó una estaca en el corazón religioso que pude llegar a tener. Me preguntaba, ¿cómo entra Dios en juego? ¿Por qué no fueron a pedir consejo a un rabino? ¿De qué sirve la religión si no puede ayudar a la gente en forma práctica? Ni siquiera había podido lograr que mis padres permanecieran juntos. Cuando se separaron, mi vida también se separó en dos. Además, en el judaísmo, no sentía que tenía una relación personal con Dios. Tenía muchas ceremonias y tradiciones preciosas, pero Dios era el Dios lejano y apartado del monte Sinaí que dijo, «Estas son las reglas, si viven cumpliendo con ellas, estarán bien, nos vemos». Y allí me encontraba, un adolescente con un torbellino de hormonas, preguntándome, ¿se identifica Dios con mis luchas? ¿Se interesa por mí como individuo? Pues bien, al menos no de una manera que yo pudiera ver. El divorcio causó una etapa de rebeldía. Sumido en la música y bajo la influencia de los escritos de Jack Kerouac y Timothy Leary, pasaba demasiado tiempo en los cafés de Greenwich Village, como para ir a la universidad, por lo que se hizo vulnerable al reclutamiento. En 1967, se encontró al otro lado del mundo en un barco de carga cuyo contenido volátil, municiones, bombas, cohetes y otros proyectiles altamente explosivos, los convertían en un blanco tentador para el Vietcong. Recuerdo cuando me dijeron en la orientación en Vietnam, 20% de ustedes probablemente se muera, y el otro 80% probablemente contraiga una enfermedad venérea o se vuelva alcohólico o caiga en las drogas. Pensé, ni siquiera tengo el 1% de probabilidades de salir normal. Era un periodo muy oscuro. Presencié el sufrimiento, vi bolsas de cadáveres, vi la devastación de la guerra. Y me encontré con antisemitismo entre algunos de los soldados. Unos pocos del sur incluso una noche quemaron una cruz. Probablemente querían distanciarme de mi identidad judía. Quizá fue por eso que comencé a explorar las religiones orientales. Lapides leyó libros sobre filosofías orientales y visitó templos budistas mientras estuvo en Japón. Me molestaba mucho todo el mal que había presenciado y estaba tratando de encontrar una forma de lidiar con eso a través de la fe. Comentó. Solía decir, si hay un Dios, no me importa si lo encuentro en el monte Sinaí o en el monte Fuji. Lo tomaré de una forma u otra. Sobrevivió a Vietnam. Regresó a su casa con su gusto adquirido por la marihuana y con planes de hacerse sacerdote budista. Trató de vivir una vida asceta de autonegación, en su esfuerzo por librarse de su mal karma por las malas acciones de su pasado. Pero pronto se dio cuenta de que nunca podría enmendar todas sus transgresiones. Lapides se mantuvo en silencio por unos momentos. Me deprimí, explicó. Recuerdo que una vez que subí al metro y pensé, quizá lanzarme a las vías sea la respuesta. Podría librarme de este cuerpo y unirme con Dios. Estaba muy confundido. Y para empeorar las cosas, comencé a experimentar con LSD. En busca de un nuevo comienzo, decidió mudarse a California, donde siguió su búsqueda espiritual. Fui a reuniones budistas, pero lo hallé vacío, recordó. El budismo chino era ateo, el budismo japonés adoraba estatuas de Buda, el budismo zen era demasiado abstracto. Fui a reuniones de la Iglesia del Cristo Científico, pero allí eran muy manipuladores y controladores. El hinduismo creía en todas esas orgías locas de los dioses y en dioses que eran elefantes azules. Nada de eso tenía sentido, nada me satisfacía. Incluso acompañó a unos amigos a unas reuniones con influencias satánicas. Solía observar y pensar, algo está pasando aquí, pero no es bueno, comentó. En medio de mi mundo descontrolado por la droga, les dije a mis amigos que creía que existía un poder maligno que estaba más allá de mí, que podía obrar en mí, que existía como entidad. Había visto suficiente mal en mi vida como para creerlo. Me miró con una sonrisa irónica.
Creo que acepté la existencia de Satanás, señaló, antes de aceptar la existencia de Dios. No puedo creer en Jesús. Era 1969. La curiosidad de Lapides lo llevó a visitar Sunset Street para observar boquiabierto un evangelista que se había encadenado a una cruz de 8 pies para protestar contra la forma en la que los dueños de cantinas se las habían arreglado para desalojarlo de su ministerio en un local comercial al frente. Allí en la acera, Lapides se encontró con algunos cristianos que los sumieron en un debate espiritual improvisado. Algo barbucón comenzó a atacarlos con filosofía oriental. No hay un Dios allí, dijo señalando al cielo. Nosotros somos Dios, yo soy Dios, ustedes son Dios, solo tienen que darse cuenta de ello. Muy bien, si eres Dios, ¿por qué no creas una roca? Le respondió una persona. Haz aparecer algo, eso es lo que Dios hace. En su mente confundida por las drogas, Lapides imaginó que estaba sosteniendo una roca. Ah, sí, bueno, aquí tengo una roca, anunció mientras extendía su mano vacía. El cristianismo se mofó de él. Esta es la diferencia entre tú y el Dios verdadero, respondió. Cuando Dios crea algo, todos lo pueden ver. Es objetivo, no subjetivo. Lapides la captó. Después de meditarlo por un momento, se dijo: si encuentro a Dios, tiene que ser objetivo. Basta de esta filosofía oriental que dice que todo está en mi mente y que puedo crear mi propia realidad. Dios tiene que ser una realidad objetiva si es que va a tener significado alguno fuera de mi propia imaginación. Cuando uno de los cristianos mencionó el nombre de Jesús, Lapides trató de repelerlo con su respuesta preparada. Soy judío, respondió, no puedo creer en Jesús. Un pastor habló. ¿Conoce las profecías acerca del Mesías?, le preguntó. La pregunta lo tomó por sorpresa. Profecías, replicó Lapides. Nunca supe de ellas. El ministro asombró a Lapides al mencionar algunas de las predicciones del Antiguo Testamento. Un momento, pensó Lapides. Él está citando mis escrituras judías. ¿Cómo puede ser que Jesús esté allí? Cuando el pastor le ofreció una Biblia, Lapides se mostró escéptico. ¿El Nuevo Testamento está allí?, preguntó. El pastor asintió. Está bien, voy a leer el Antiguo Testamento, pero no voy a abrir el otro. Lapides anunció. La respuesta del ministro lo desconcertó. Muy bien, dijo el pastor. Solo lea el Antiguo Testamento y pídale al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, que le muestre si Jesús es el Mesías, porque Él es su Mesías. Vino al pueblo judío primero y luego fue el Salvador del mundo. Para Lapides, todo eso era información nueva, información intrigante, información sorprendente. Así que regresó a su apartamento. Abrió el Antiguo Testamento en su primer libro, Génesis, y comenzó a rastrear a Jesús en las palabras que se habían escrito cientos de años antes de que naciera el carpintero de Nazaret. Traspasados por nuestras rebeliones. Al poco tiempo, comentó Lapides, ya estaba leyendo el Antiguo Testamento cada día y viendo una profecía tras otra. Por ejemplo, Deuteronomio hablaba de un profeta mayor que Moisés que vendría y al que deberíamos escuchar. Pensé, ¿quién puede ser mayor que Moisés? Sonaba como el Mesías, alguien tan grande y tan respetado como Moisés, pero un maestro mayor y con autoridad mayor. Me agarré fuertemente de eso y continué en su busca. A medida que Lapides avanzaba en las Escrituras, frenó en seco ante Isaías 53. Con claridad y especificidad, en una predicción obsesionante envuelta en poesía exquisita, se encontraba un retrato de un Mesías que sufría y moría por los pecados de Israel y del mundo. Todo escrito más de 700 años antes de que Jesús caminara por este suelo de tierra. Dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino.
pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las transgresiones de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Lapides reconoció el retrato instantáneamente. Era Jesús de Nazaret. Ahora comenzaba a entender las pinturas que había visto en las iglesias católicas por las que había pasado cuando niño. El Jesús sufriente, el Jesús crucificado, el Jesús que ahora se daba cuenta que había sido traspasado por nuestras rebeliones, porque cargó con el pecado de muchos. Al igual que los judíos del Antiguo Testamento, buscaban la redención de sus pecados mediante un sistema de sacrificios de animales. Aquí estaba Jesús, el Cordero de Dios, para el sacrificio final, que pagó por el pecado de una vez y para siempre. Aquí estaba la personificación del plan redentor de Dios. Ese descubrimiento fue tan pasmoso que Lapides solo pudo llegar a una conclusión. Era un engaño. Creía que los cristianos habían escrito el Antiguo Testamento y habían torcido las palabras de Isaías para hacer que sonara como que el profeta había hecho referencia a Jesús. Lapides decidió revelar el engaño. Le pedí a mi madrastra que me enviara una Biblia judía para poder comprobarlo yo mismo, recordó. Lo hizo, y ¿sabe qué pasó? Descubrí que decía lo mismo. Entonces, tenía que confrontarlo. Lo judaico de Jesús. Una y otra vez, Lapides se topaba con profecías en el Antiguo Testamento. Más de 40 predicciones principales en total. Isaías revelaba la forma del nacimiento del Mesías, de una virgen. Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Belén. Génesis y Jeremías especificaban su ascendencia, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Judá, de la casa de David. Los Salmos predecían que lo traicionarían y lo acusarían falsos testigos y la forma de su muerte. Traspasarían sus manos y sus pies, aunque todavía no se había inventado la crucifixión y su resurrección. Su cuerpo no sufriría corrupción, sino que ascendería a las alturas. Y una tras otra. Cada una cincelaba el escepticismo de Lapides hasta que finalmente estuvo dispuesto a dar un paso drástico. Decidí abrir el Nuevo Testamento y solo leer la primera página, explicó. Con temor lentamente me volví a Mateo mientras alzaba la vista al cielo, esperando que cayera un rayo. Las primeras palabras de Mateo saltaron de los renglones. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Los ojos de Lapides se agrandaron mientras recordaba el momento en que leyó por primera vez esa oración. Pensé, hijo de Abraham, hijo de David. Todo estaba empezando a encajar. Pasé a la narración del nacimiento y pensé, mira esto, Mateo está citando Isaías capítulo 7. La joven concebirá y dará a luz un hijo. Y luego vi que citaba al profeta Jeremías. Me quedé sentado, meditando. ¿Sabe? Esto se trata de gente judía. ¿Dónde entran los gentiles? ¿Qué está sucediendo? No podía dejarlo. Leí el resto de los evangelios y me di cuenta de que no era un manual para el partido nazi estadounidense. Era una interacción entre Jesús y la comunidad judía. Llegué al libro de los Hechos y era increíble. Allí estaban tratando de encontrar la forma de que los judíos les llevaran la historia de Jesús a los gentiles. ¡Qué cambio de papeles! Las profecías cumplidas eran tan convincentes que Lapides comenzó a contarle a otros que él creía que Jesús era el Mesías. En ese momento, para él, se trataba simplemente de una posibilidad intelectual. Sin embargo, sus implicaciones eran profundamente perturbadoras. Me di cuenta de que si llegaba a aceptar a Jesús en mi vida, tendría que haber cambios importantes en la forma en que vivía, explicó. Tendría que tratar con las drogas, con el sexo, etc. No entendía que Dios podía ayudarme a realizar esos cambios. Pensaba que tenía que limpiar mi vida por mi cuenta. Epifanía del desierto.
Lapides y unos amigos se dirigieron al desierto Mojave para una excursión. En lo espiritual, se sentía en conflicto. Lo habían perturbado pesadillas en las que unos perros lo despedazaban al tirar de él en direcciones opuestas. Sentado entre los matorrales del desierto, recordó las palabras que alguien le había dicho en Sunset Street: «Estás de parte de Dios o de parte de Satanás». Creía en la personificación del mal y no quería estar de su parte. Entonces Lapides oró: «Dios, tengo que llegar al final de esa lucha. Tengo que saber fuera de toda sombra de duda que Jesús es el Mesías. Necesito saber que tú, como Dios de Israel, quieres que lo crea». Mientras me relataba la historia, Lapides titubeó, inseguro de cómo expresar con palabras lo que sucedió después. Pasaron unos momentos. Luego me dijo: «Lo mejor que puedo explicar de esa experiencia es que Dios habló a mi corazón objetivamente. Me convenció empíricamente de que Él existe. Y en ese momento, allí, en el desierto, dije en mi corazón: Dios, acepto a Jesús en mi vida. No entiendo lo que se supone que debo hacer con Él, pero lo quiero. Prácticamente, he hecho un desastre de mi vida. Necesito que me cambies». Y Dios comenzó a hacerlo mediante un proceso que continúa hasta hoy. Mis amigos sabían que mi vida había cambiado y no podían entenderlo, comentó. Solían decir: «Algo te sucedió en el desierto. Ya no quieres tomar drogas. Hay algo diferente en ti». Y yo solía responder: «Bueno, no puedo explicar lo que sucedió. Solo sé que hay alguien en mi vida y se trata de alguien que es santo, que es justo, que es una fuente de pensamientos positivos acerca de la vida, y simplemente me siento completo». Esa última palabra aparentemente lo decía todo. «Completo», dijo con énfasis, de una forma que jamás había experimentado. A pesar de los cambios positivos, estaba preocupado por darles la noticia a sus padres. Cuando por fin lo hizo, la reacción fue variable. Al principio, estaban gozosos porque podían darse cuenta de que yo no dependía de las drogas y emocionalmente parecía estar mejor, recordó. Sin embargo, todo comenzó a aclararse cuando entendieron la fuente de todos los cambios. Se sobresaltaron como diciendo: «¿Por qué tiene que ser Jesús? ¿Por qué no puede ser otra causa?». No sabían qué hacer con esa idea. Con un dejo de tristeza en la voz, continuó: «No estoy seguro de que en verdad lo sepan». A través de una cadena notable de circunstancias, la oración de Lapides por una esposa fue contestada cuando conoció a Débora, quien también era judía y seguidora de Jesús. Lo llevó a su iglesia, y resultó ser la misma que pastoreaba el ministro que había desafiado a Lapides al leer el Antiguo Testamento muchos meses antes en Sunset Street. Lapides se rió. Verá, abrió la boca lleno de asombro cuando me vio entrar en la iglesia. La congregación estaba llena de ex motociclistas, ex hippies y ex adictos del área de Sunset Street, junto con salpicaduras de sureños trasplantados. Para un joven judío de Newark, que tenía miedo a relacionarse con gente diferente a causa del antisemitismo que temía encontrar, fue sanador poder llamar a una multitud tan diversa hermanos y hermanas. Lapides y Débora se casaron al año siguiente de conocerse. Desde entonces, ella ha dado a luz 2 hijos, y juntos dieron a luz Beth Ariel Fellowship, una congregación hogar para judíos y gentiles que también encuentran plenitud en Cristo. Responder a las objeciones. Lapides terminó su relato y se acomodó en la silla. Dejé que se prolongara el momento. El santuario estaba quieto. El vitral brillaba en rojo, azul, amarillo, bajo el sol de California. Permanecí sentado meditando en el poder de la historia, una persona que encontró la fe. Me maravillaba de esta leyenda de guerra y drogas, de Greenwich a Village y Sunset Street, y un desierto estéril, ninguno de los cuales podría haber asociado con el mismo agradable y medido que estaba sentado frente a mí. Sin embargo, no quería ignorar las preguntas obvias que su historia daba lugar. Con el permiso de Lapides, comencé preguntando la que predominaba en mi mente. Si las profecías fueron tan evidentes para usted y apuntaban sin lugar a dudas a Jesús, ¿por qué más judíos no lo aceptan como su Mesías? En mi caso, me tomé el tiempo para leerlas, respondió. Es extraño, aunque el pueblo judío se conoce por tener grandes intelectos, en esta área hay mucha ignorancia.
Además, hay organizaciones contramisioneras que realizan seminarios en las sinagogas para tratar de refutar las profecías mesiánicas. El pueblo judío los escucha y los utilizan como excusa para no explorar las profecías en persona. Suelen decir, el rabino me dijo que no tenía sentido. ¿Piensas que el rabino interpuso una objeción que el cristianismo no haya escuchado antes? Quiero decir, los eruditos han estado trabajando en esto por cientos de años. Hay gran material de lectura y respuestas cristianas poderosas a esas objeciones. Si están interesados, los ayudo a que avancen. Me preguntaba por el ostracismo que enfrenta una persona judía si se convierte en cristiana. Definitivamente ese es un factor, concordó Lapides. Algunos no permiten que las profecías mesiánicas los atraigan porque tienen miedo de las repercusiones, el posible rechazo de su familia y de la comunidad judía. No es fácil enfrentarlos, créanme, lo sé. Aún así, muchas de las objeciones a las profecías suenan bastante convincentes cuando una persona las escucha por primera vez. Por lo tanto, una por una, le formulé las objeciones más comunes a Lapides para ver cómo respondía. Primero, el argumento de la coincidencia. En primer lugar, le pregunté a Lapides si es posible que Jesús solo cumpliera las profecías por accidente. Quizá es uno de muchos a través de la historia que han encajado por coincidencia en la huella dactilar profética. Para nada, fue su respuesta. Las probabilidades son tan astronómicas que lo descartan. Alguien hizo los cálculos y resultó que la probabilidad de que solo 8 profecías se cumplan es de una oportunidad en 100.000 millones de millones. Ese número es millones de veces mayor que la cantidad de personas que alguna vez vivieron en este planeta. Calculo que si uno tomara esa cantidad en monedas de dólar de plata, cubrirían todo el estado de Texas hasta 2 pies de profundidad. Si uno marcara una de esas monedas de plata y luego hiciera que una persona con los ojos vendados caminara por todo el estado y luego se agachara para tomar una moneda, ¿cuáles son las probabilidades de que elija la que está marcada? Respondió su propia pregunta. Las mismas probabilidades de que alguien en la historia hubiera cumplido solo 8 de las profecías. Había estudiado este mismo análisis estadístico del matemático Peter Stoner cuando investigaba las profecías mesiánicas por mi cuenta. Stoner también computó que la probabilidad de cumplir 48 profecías es de 1 en 10 a la 157, 1 billón de billón de billón de billón de billón. Nuestras mentes no pueden comprender una cifra tan grande. Esta estadística desconcertante, al igual a la cantidad de átomos minúsculos de 1 billón de billón, de 1.000 millones de universos del tamaño del nuestro. Solamente las probabilidades indican que sería imposible que alguien cumpliera las profecías del Antiguo Testamento, concluyó Lapides. Sin embargo, Jesús, y solo Jesús en toda la historia, logró hacerlo. Las palabras del apóstol Pedro me vinieron a la mente. Pero de este modo, Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Hechos capítulo 3. Segundo, el argumento del Evangelio tergiversado. Le propuse otro cuadro a Lapides preguntándole, ¿acaso no es posible que los escritores de los Evangelios inventaran detalles para que pareciera que Jesús cumplía las profecías? Por ejemplo, continué, las profecías dicen que los huesos del Mesías no serían quebrados, por lo tanto, quizás Juan inventó la historia de que los romanos les quebraron las piernas a los 2 ladrones que fueron crucificados junto a Jesús, pero a él no. Y las profecías hablan de la traición por 30 piezas de plata, por lo tanto, quizás Mateo redondeó los hechos y dijo que sí, que Judas había vendido a Jesús por la misma cantidad. Pero esa objeción no llegó más lejos que la otra. En su sabiduría, Dios creó controles y equilibrio tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana, explicó Lapides. Cuando los evangelios comenzaron a circular, había gente que había vivido en el tiempo en que sucedieron estas cosas. Alguien le hubiera dicho a Mateo, oye, no sucedió así. Estamos tratando de comunicar una vida de rectitud y verdad, por lo tanto, no la manches con una mentira. Y agregó por otro lado, ¿por qué razón Mateo inventaría profecías cumplidas y luego permitiría que lo mataran por seguir a alguien que dentro de sí sabía que no era el Mesías?
eso no tendría sentido alguno. Es más, la comunidad judía hubiera aprovechado cualquier oportunidad para desacreditar a los evangelios, señalando sus falsedades. Hubieran dicho: yo estaba presente y los romanos sí quebraron los huesos de Jesús durante la crucifixión, explicó Lapides. Sin embargo, aunque el Talmud judío hace referencia a Jesús en términos derogatorios, nunca alega que el cumplimiento de las profecías fuera falso, ni una vez. Tercero, el argumento del cumplimiento intencional. Algunos escépticos afirman que Jesús simplemente dirigió su vida de forma tal que cumpliera las profecías. ¿Acaso no habrían leído en Zacarías que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un asno y luego hubiera hecho los arreglos para que fuera exactamente así? Pregunté. Lapides hizo una pequeña concesión. Para unas pocas profecías eso es ciertamente concebible, señaló, pero hay muchas otras para las cuales no hubiera sido posible. Por ejemplo, ¿cómo podría haber controlado el hecho de que en el Sanedrín le ofreciera a Judas 30 piezas de plata por traicionarlo? ¿Cómo podría haber arreglado su ascendencia, o el lugar de su nacimiento, o el método de su ejecución, o que los soldados apostaran por sus vestidos, o que sus piernas no fueran quebradas en la cruz? ¿Cómo se las arreglaría para realizar milagros frente a escépticos? ¿Cómo pudo arreglar su resurrección? ¿Y cómo pudo arreglar que su nacimiento fuera en ese tiempo? Ese último comentario despertó mi curiosidad. ¿Qué quiere decir con que nació en ese tiempo?, pregunté. Cuando se interpreta Daniel capítulo 9, predice que el Mesías aparecería cierto tiempo después de que el rey Artajerjes I emitiera un decreto para que el pueblo judío se fuera de Persia para reconstruir el muro de Jerusalén, contestó Lapides. Se inclinó hacia adelante para rematar. Eso coloca la aparición esperada del Mesías en el momento exacto de la historia cuando Jesús apareció, explicó. Ciertamente, eso no puede ser arreglado de antemano. Cuarto, el argumento del contexto. Otra objeción que es necesario tratar: los pasajes que el cristianismo identifica como profecías mesiánicas, ¿tenían realmente la intención de apuntar a la venida del ungido, o los cristianos lo tomaron fuera de contexto y los interpretaron mal? Lapides suspiró. Sabe, repaso los libros que la gente escribe para tratar de derribar lo que creemos. Eso no es divertido, pero dedico mucho tiempo a observar cada objeción en forma individual. Y luego investigo el contexto y la expresión en la lengua original, comentó. Y cada vez las profecías han permanecido firmes y han demostrado que son verdaderas. Así que aquí va mi desafío a los escépticos. No acepten mi palabra, pero tampoco acepten la de su rabino. Dediquen tiempo a investigar por su propia cuenta. Hoy nadie puede decir: no hay información. Hay gran cantidad de libros que pueden ayudarlos. Una cosa más. Pídanle a Dios con sinceridad que les muestre si Jesús es o no el Mesías. Eso es lo que hice yo, y sin ningún tipo de tutoría me resultó claro a quién correspondía la huella dactilar del Mesías. Tenía que cumplirse todo. Aprecié la forma en que Lapides respondió a las objeciones. Pero al fin y al cabo, era la historia de su viaje espiritual lo que primaba en mi mente durante el viaje de regreso a Chicago esa noche tarde. Reflexioné acerca de cuántas veces me había encontrado con historias similares, especialmente entre personas judías exitosas y pensantes, que en forma específica se habían propuesto refutar las alegaciones mesiánicas de Jesús. Pensé en Stan Talchin, el empresario de la costa este que se dio a la tarea de desenmascarar a la secta cristiana, después de que su hija fuera a la universidad y recibió a Jesús como Mesías. Quedó pasmado al descubrir que su investigación lo llevó junto con su esposa y su segunda hija al mismo Mesías. Más tarde, se convirtió en un ministro cristiano y su libro que cuenta su historia, Traicionado, se tradujo a más de 20 idiomas. Recordé a Jack Stenberg, un prominente oncólogo de Little Rock, Arkansas, quien se alarmó tanto ante lo que encontró en el Antiguo Testamento, que desafió a 3 rabinos a refutar que Jesús era el Mesías. No pudieron hacerlo, y él también dice haber encontrado la plenitud en Cristo. También Peter Greenspan, un obstetra y ginecólogo que trabajaba en el área de Kansas City y es profesor asistente clínico en la Universidad de Missouri,
Kansas City, al igual que Lapides, había sido desafiado a encontrar a Jesús en el judaísmo. Lo que descubrió lo perturbó, por lo que acudió a la Torá y al Talmud con la intención de desacreditar las credenciales mesiánicas de Jesús. Por el contrario, llegó a la conclusión de que milagrosamente Jesús cumplía las profecías mesiánicas. Para él, mientras más libros leía de aquellos que trataban de socavar la evidencia a favor de Jesús como Mesías, más percibía las fallas de sus argumentos. Resulta irónico, concluyó Greenspan. Creo que llegué a la fe en Yeshua leyendo lo que escribieron sus detractores. Descubrió, al igual que Lapides y otros, que las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas resultaron ser verdad. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se cumplió y solo en Jesús, el único individuo en la historia que responde a la huella dactilar profética del ungido de Dios. Deliberaciones. Preguntas para reflexión personal o grupo de estudio. Primero, aunque no seas judío, ¿hay algún aspecto de la travesía espiritual de Lapides que se parece a la tuya? ¿Aprendiste alguna lección de parte de Lapides acerca de cómo tienes que proceder? Segundo, Lapides consideraba que su herencia judía y su estilo de vida no bíblico eran impedimentos para convertirse en seguidor de Jesús. ¿Hay algo en tu vida que te dificultaría convertirte en cristiano? ¿Crees que hay un costo que tendrías que pagar si te convirtieras en cristiano? ¿De qué manera se compararían con los beneficios? Tercero, Lapides pensaba que los cristianos eran antisemitas. En un ejercicio de asociación reciente, en la Universidad de East Coast, la palabra que se asociaba con más frecuencia a cristiano era intolerante. Tienes una percepción negativa de los cristianos. ¿De dónde surgen? ¿De qué manera influiría esto en tu receptividad de la evidencia a favor de Jesús?